Señor, en este momento entramos a tu palabra. Te pedimos que tú nos la reveles, que tú nos hables, Padre Santo. Las selles en nuestras vidas y permitas, Señor, que aprendamos a vivir con ella cada momento. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando leíamos este salmo, cuando yo lo leía durante estos días y días anteriores, me gusta mucho estos primeros 8 versículos del Salmo 119, aunque el Salmo 119 es una belleza. Los que lo han leído saben de qué estoy hablando. Y me gustan estos 8 versículos como una manera en que todo cristiano debe de hacer un pacto con Dios en ese sentido. Dios hace pactos con nosotros y el nuevo pacto es el que nos tiene en este lugar y Él es el que nos tiene salvos ante su presencia por el pacto que se hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nosotros podemos decir, Señor, tú esperas o das bienaventuranzas, pero a los que son perfectos de camino, es decir, a las personas que son perfectas por la forma como andan, por la forma como son. Y muchas veces la pregunta es que es imposible ser perfecto. Yo creo que Dios no hubiera puesto ese versículo en la Biblia que dice, sed perfectos como porque yo soy perfecto, si no fuera posible. Eso no quiere decir que vamos a lograr la perfección, pero aquí habla del camino de la perfección. Y eso es de lo que hemos estado hablando con anterioridad. Y por eso aquí vienen una serie de pensamientos en estos 8 versículos. Ve el número 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y es una manera de decirle al Señor, yo te voy a obedecer. Que es la promesa que nosotros le hacemos cuando le entregamos nuestra vida y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Yo te voy a obedecer. Y solamente a través de los cursos de discipulado, a través de los estudios bíblicos y muchas veces de las predicaciones, pero eso no es suficiente. Por eso la iglesia tiene varios programas, para que usted conozca qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que vivir para estar en el camino de la perfección. Si usted está en el camino de la perfección, le puedo garantizar, porque así lo promete la Biblia, y Pablo lo plantea como una carrera, hay una meta. Prosigo hasta el blanco, hay que seguir, es decir, no cejar. Y por eso encontramos, sobre todo en Apocalipsis, aquellas palabras que dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. También lo dice en uno de los evangelios, pero lo dice de una manera un poco diferente. Cuando nosotros estábamos estudiando esta parte, empezamos con que hablamos de que hay falsos maestros, malos cristianos. Hablamos de eso. Y también dimos una serie de situaciones que es lo que caracterizan a los falsos maestros y a los malos cristianos. Y una vez que dimos eso, que fue en el primer estudio, este es el último, son 3, empieza a hablar acerca de lo que Pablo dice que es él y que le dice a Timoteo, tú tienes que seguir estas cosas así como yo soy. En esas palabras que le dice a los Gálatas, que le dice a los Efesios, que le dice a otros, cuando les escribe y le dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y aquí se lo está diciendo también a Timoteo, que es muy posible que Timoteo ya hubiese leído esas cartas donde Pablo dice esas cosas. Por el tiempo en que se escribe, prácticamente las epístolas pastorales fueron escritas como de último, pero Pablo ya había escrito todas las demás desde antes. Entonces, aquí empieza a decir cuál es el camino que se debe de seguir para estar en el camino de la perfección. Y voy a recordar ya unos puntos de la semana pasada. Primero, seguir la enseñanza, mi doctrina. Cuando Pablo habla de su doctrina, habla del Evangelio de Jesucristo. Seguir mi enseñanza. Ya te lo expliqué muy ampliamente la semana pasada. Mi conducta.
O sea, la manera como debemos de conducirnos a nuestro alrededor, cómo debemos ser con nuestros semejantes, qué es lo que debemos reflejar en el momento en que hablamos o en el que hacemos algo. Es lo que está tratando de decir y se lo dice a Timoteo. Y el hecho de que esté allí, el Espíritu Santo nos lo está diciendo también a nosotros. Que debemos tener un propósito, también hablamos ampliamente de eso. Que debemos conocer cuál es el propósito de la iglesia donde estamos para incorporarnos a ella. Que debemos tener un propósito en nuestras vidas y que en nuestro propósito esté incluida la iglesia, no como algo circunstancial, no como algo apenas, sino que esté incluida la iglesia como parte importante de mi propósito de vida. Eso sí lo estoy añadiendo el día de hoy. Pero Pablo habla de que hay que seguir también un propósito. Sobre todo, si nosotros los padres tenemos un propósito en la vida, nuestros hijos van a aprender a tener propósitos y vamos a tener la oportunidad de orientarlos en sus propósitos. De la manera como en nuestros propósitos, los propósitos de Dios en esta iglesia orientan a los miembros en sus propósitos. Así los padres orientan a sus hijos en sus propósitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la vida nuestra estamos incorporando los propósitos de aquellas personas que nos interesan. Y si la iglesia es de gran interés para nosotros, debemos de incorporar los propósitos de la iglesia en nuestra vida. Y la iglesia debe de incorporar los propósitos de la vida de los miembros en sus propios propósitos. Por eso es que hay estudios bíblicos, porque si el propósito del miembro es conocer más de Dios, le vamos a decir cómo hacerlo. Si el propósito del miembro es dar un mejor testimonio, le vamos a decir cómo lo hemos experimentado. Es lo que hizo Pablo con Timoteo. Es lo que hizo, le mostró cómo. Eso se llama discipulado. Y también lo mencionamos, fe. A veces flaquea nuestra fe porque las circunstancias son tan difíciles que no podemos pensar con cordura respecto a lo que estamos viviendo. Entonces decimos, es que le falta fe. Tal vez no es que le falta fe, sino que fue rodeado de tantas cosas que se sintió totalmente desprotegido y alguien le tiene que abrir un agujerito para que por allí le entre una luz y entonces sepa que esa es una pared muy delgada. Y que él mismo la puede tumbar nada más diciendo, Señor, aún en estas circunstancias, aún en esta oscuridad, aún en este dolor, confío en ti. Y si lo dice de esa manera y lo hace, lo vive, porque la fe es existencial, no es teórica, no es utópica. La fe es del momento, es existencial. Existe en tu vida si realmente has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Fe. Longanimidad. ¿Cómo saber, cómo aprender a ver lo bueno entre lo malo? Muchas veces cuando vemos lo malo no buscamos lo bueno alrededor de ello. Y la longanimidad, y cuando Pablo usa esta palabra, es una palabra griega, que todo lo que significa es que tengo la habilidad o la posibilidad o la capacidad de poder encontrar lo bueno entre todo lo malo que me puede estar pasando. Y Pablo le dice eso también a la iglesia. ¿Pasa cosas malas a la iglesia? Claro que sí, estamos en un mundo caído. ¿Pasan cosas malas a los cristianos? Claro que sí, porque estamos en un mundo caído. Pero el cristiano debe de recordar estas palabras que el Espíritu Santo, así como se los dijo Pablo a Timoteo, nos lo dice hoy a nosotros. En medio de esas circunstancias tan difíciles, tan malas que estamos pasando o que estemos pasando, ¿dónde está lo bueno? Y ¿sabes qué? Si nosotros lo buscamos, porque tenemos a un Dios vivo que está con nosotros, un Espíritu Santo que nos da fortaleza y nos encamina hacia todo lo que es Dios, vamos a encontrar lo bueno en medio de lo malo, así como Job encontró lo bueno en medio de lo que le estaba pasando. Y lo vamos a encontrar, eso es longanimidad. Entonces cada miembro de la iglesia debe de ser longánimo.
Debe de buscar en medio de esa circunstancia difícil, en medio de eso negativo, en medio de esa oscuridad, debe de buscar la luz. Porque Dios es luz. Y lo vamos a encontrar. A Jeremías le dice, me encontraréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si no lo encuentras es porque no lo buscas de todo tu corazón. Entonces nosotros debemos ser longánimos. Amor, paciencia. Y me gustan estas dos palabras porque no se puede tener amor sin paciencia o paciencia sin amor. El que ama realmente sabe ser paciente y el que es paciente sabe amar. Se relacionan estas palabras entre sí. Por eso cuando yo di el estudio cambié un poquito el orden y vi primero esas dos palabras antes de ver longanimidad. Porque también el amor es producto de la fe en la promesa, más bien en el mandamiento que Dios nos dio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo nos dice Juan más adelante, sobre todo en el capítulo 4 de la primera epístola de Juan, que el amor a Dios se manifiesta en la forma en que nosotros amamos a nuestro prójimo. Que si no amamos que si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, somos unos mentirosos. Y uno puede decir, no, yo sí amo a mi prójimo, pero sus acciones demuestran lo contrario. Tal vez no es lo que quiere demostrar, pero ¿qué es lo que nos estamos diciendo Pablo cuando habla aquí de estas palabras? Que para estar en el camino de la perfección hay que hacer todas estas cosas. Pero en la última parte, y dice como al final, y terminamos la semana pasada, en aquellas palabras donde dice que todos aquellos que se comprometen con nuestro Dios en seguir a nuestro Señor Jesucristo, a obedecer, a seguir todas estas enseñanzas, van a sufrir persecución. Y él habla de la persecución que sufrió en Listra y en otra ciudad, en Listra y en Antioquía, en Iconio y en Listra. Antioquía, Iconio y Listra, dice aquí en ese orden, que sufrió persecución. Y en una de esas hasta lo dieron por muerto, porque lo apedrearon. Y lo agarraron y lo tiraron afuera de los muros de la ciudad. Y es allí donde él se recupera, etcétera, etcétera. Ahí lo podemos ver en el libro de Hechos. ¿Vamos a sufrir persecución? Sí. ¿Van a hablar mal de nosotros? ¿Los incrédulos? Sí. Lo triste es cuando es entre los creyentes que se habla mal de entre los creyentes. Eso no lo está diciendo aquí. Pero es lo que nosotros debemos de practicar. Porque eso es un símbolo de amor. Eso es un símbolo de amor. Pero si los de afuera, aquellos que no son creyentes, hablan mal de los creyentes, eso lo tenemos que esperar. Para eso nos ha dado Dios la fortaleza. Y nos ha dado el amor también, porque los debemos de amar aún así como son. Mientras que el otro aspecto del que mencioné, Dios mismo dice allí en Hebreos 12, que Él castiga a sus hijos como el padre al hijo a quien aman. Entonces allí vienen las consecuencias cuando no practicamos el amor entre nosotros. Por eso el camino de la perfección está cubierto del amor de Dios en nuestra vida para practicarlo entre nosotros y para responder a las necesidades de aquellos que nos persiguen. Eso es lo que está diciendo. Y luego vienen los versículos del 14 al 17. Pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo nació de una madre judía, abuela judía y padre griego. Por la influencia del padre griego no fue circuncidado al 8º día. Pero cuando él tuvo que ir a Jerusalén acompañando a Pablo, está en el libro de Hechos. Pablo lo circuncidó por lo de la ley. Pero para Pablo ya ni era necesario, porque él habla de la circuncisión del corazón y no del prepucio del varón. Está hablando de una circuncisión espiritual. Tenemos que quitar lo que hace daño en el corazón. Es lo que él está diciendo. Entonces allí lo tuvo que hacer. Es hasta entonces que Timoteo es circuncidado, porque fueron a Jerusalén.
pero creció judío. Conocía la ley, conocía la Torá, conocía los Levíim, o sea, conocía los libros proféticos y conocía los Ketubim, todos los escritos del Antiguo Testamento. Lo conocía porque su madre lo criaba. Era costumbre de que las madres criaban a los hijos los primeros años en estas cosas. Pero Pablo le dice a Timoteo que también su abuela participó en la formación de Timoteo. Entonces confiadamente le dice, tú sabes estas cosas. Y es lo que le está diciendo aquí. Persiste en lo que aprendiste. Y de esta manera el Espíritu Santo le dice a la iglesia, persiste en lo que has aprendido, lo que has aprendido. Y si todavía no has aprendido, la iglesia tiene sus programas, tiene sus proyectos para que tú aprendas. Porque el camino de la perfección está pavimentado por la palabra de Dios. Y tenemos que saber cómo leerla, cómo estudiarla, para no cometer errores como muchos que lo han leído y han cometido el error, que se han convertido en herejías. Y se han enseñado cosas que son completamente ajenas a las Escrituras. Y se han ido por las inclinaciones de su corazón, creyendo que de esa manera le rinden servicio a Dios. Y hasta el Señor Jesús nos advierte de todas esas cosas. Entonces, el día de hoy, el Señor nos está diciendo, has aprendido algo de las Escrituras, persiste en ellas, pero no dejes de aprender de ellas. Hay una escuela dominical que apenas llega a unos 15, 20 personas, y yo quiero ver a los 40 que hoy están aquí, allá en la escuela dominical. Me puede decir alguien, voy a decir mi hermana Marina la voy a usar de ejemplo, ¿está bien? Sí, gracias. Puede decir la hermana Marina, yo ya me sé todo eso. Qué bueno, hermana, venga y ayúdenos a dar la clase. Su participación va a ayudar al maestro. Y esa es la finalidad de lo que está diciendo aquí el apóstol. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Naturalmente que Pablo aquí en el contexto se refiere a la abuela y a la mamá. Pero en el contexto teológico, ¿de quién hemos aprendido la misma palabra de Dios? El Espíritu Santo está para revelarnos todo lo que Dios ha dejado. O sea, para estar en el camino de la perfección debemos de estar estudiando la palabra todo el tiempo, ponerla en práctica. No es solamente leer por leer, porque muchos leyeron así por leer y se convirtieron en gnósticos, agnósticos, de esto, de lo otro, que de la nueva era, que de la ciencia cristiana, que mormones, que testigos de Jehová, echaron a perder y leyeron la Biblia. Por eso es que tenemos que hacerlo en la iglesia de Dios. Y cuando vemos la historia de esto que les acabo de mencionar, una persona leyó algo en la Biblia, lo interpretó, convenció a otros y formó su movimiento. Pero la Biblia, ¿saben por qué fue dada a la iglesia? La Biblia fue dada a la iglesia para que la iglesia se haga responsable de su enseñanza, para que la iglesia se haga la guardiana de las Escrituras. Por eso Pablo le tiene que decir a Timoteo en otra parte, la iglesia columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? La que está aquí. Y solamente la iglesia tiene este libro para enseñarlo, para enseñar la verdad. Y solamente podemos estar en la verdad cuando unidos en la iglesia estudiamos esta Biblia. Por eso es importante que estemos juntos estudiando las Escrituras con aquellos a los que Dios ha llamado para que la estudiemos. Y eso es lo que nos está diciendo, sabiendo de quién has aprendido. Y cuando estamos estudiando con un maestro, con el pastor o con una maestra, naturalmente que ellos han pasado su tiempo con Dios y les ha dicho. Y empiezan las preguntas porque cosas no quedan claras, es normal, hasta que queda claro. Y dejamos que el Espíritu Santo se siga moviendo.
Y a veces alguien que no tiene claro algo, sin darse cuenta, corrigió hasta el maestro de algo que creyó entender y no entendió. Y hasta ese momento se da cuenta, el Espíritu Santo está activo. Allí está el camino de la perfección, en la enseñanza. Y ya hablamos de la enseñanza en el primer estudio que dimos. Y después dice, has sabido las Sagradas Escrituras desde tu niñez. O sea, la importancia de que mientras más pronto la estudiemos, más oportunidades tenemos de caminar ese camino a la perfección. Yo no lo puedo ver de otra manera, porque yo no la vi desde que yo era niño, sino desde que yo era adolescente. Pero puedo entender muy bien esto. Mientras más pronto yo me ponga a estudiar las Escrituras, más pronto voy a aprender a caminar en el camino de la perfección. Y eso es lo que me está diciendo desde la niñez. Has sabido las Sagradas Escrituras y oigan lo que dice, las cuales te pueden hacer sabio. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Cuando tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, o sea, déjame decírtelo de esta manera. Cuando tú recibes o cuando recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, fue tu primer paso en la sabiduría. Si no lo has recibido, no hay sabiduría. Porque la sabiduría desde la perspectiva bíblica no es el conocimiento que tú tengas, sino la práctica a la que tú llevas ese conocimiento. La sabiduría, como está en la Biblia, es el conocimiento con la práctica. El conocimiento por sí solo, conocimiento es filosofía, es ciencia, conocimiento. Porque la palabra ciencia del latín, eso significa conocimiento. Con gnosis en el griego. Entonces, el Señor nos dice que son estas escrituras donde se da a conocer el Evangelio de Jesucristo. Conocemos a Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Allí se habla mucho de Él. Acuérdense que a los caminantes de Emaús, Él les habló de la Torá, los profetas y los escritos. Todo lo que decían de Él. Y cuando estaba hablando aquí Pablo, no existía el Nuevo Testamento. Entonces, cada vez que se refiere a escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento que ellos tenían. Y muchas veces se refiere a la Septuaginta, o sea, el Antiguo Testamento que ya se había traducido al griego 250 años antes de Cristo. Se está refiriendo a esto. Pero otra vez, cuando yo lo traigo al contexto de la iglesia, a quien le fue dada esta escritura, ya no solo es el Antiguo Testamento, es también el Nuevo Testamento. Por eso me gusta decir muchas veces, y se lo voy a decir una vez más, usted no puede entender bien el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Hay que estudiar el Antiguo Testamento para entender el Nuevo, porque muchas cosas que se mencionan en las cartas, en los evangelios y en las epístolas generales y en el Apocalipsis están en el Antiguo Testamento. Y si usted no lo conoce, no va a entender lo que ellos están diciendo. Y cuidado, y le lleva a una herejía, a una mala enseñanza. Por eso es que Pablo tiene que hablar aquí de los malos maestros. Entonces, el primer paso de la sabiduría para aquellos que ya son salvos ya lo dieron. Pero tienen que continuar porque hay un camino que recorrer, hay una meta donde llegar y esa meta es el reino de Dios. Es estar presente delante de nuestro Dios. Y en el Apocalipsis nos dice ya en el capítulo 2 que solo siendo fieles hasta la muerte, entonces vamos a alcanzar la corona de la vida. Porque la vida es Él. Así como Él es amor, Él es vida también. Lo vamos a lograr, pero tenemos que persistir. Y entonces viene toda la enseñanza que está en el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, esa parte tiene su teología y voy a saltármela ahora. Nada más aceptar que nada de lo que aquí está escrito fue idea de un hombre o de varios hombres, a pesar de lo que digan. Porque habiendo sido escrito por más de 40 autores diferentes,
tiene una misma línea de pensamiento y haber sido escrita cuando tomamos los años de cada uno de ellos, no los años que vivieron los autores. Los años, hay más de 1000 años escribiendo estas escrituras. Nada más en el tiempo en que ellos las escribieron. Hay más de 1000 años. Y sin embargo, todas están relacionadas. No la escribió un solo hombre como el Corán. No la escribió un solo hombre como los Vedas. No la escribió un solo hombre como cualquier otro libro, el budismo zen, shintoísmo, otros, se me olvidan los nombres ahorita, pero no la escribió una sola persona. Lo escribieron muchas. Y la prueba de que fueron inspirados por Dios es que coinciden en lo que escriben. Y se han puesto en un orden para que nosotros podamos entender ese orden, aunque hayan sido escritos en épocas diferentes. Están puestos en ese orden. Y eso lo hizo la iglesia cristiana alrededor del siglo IV de nuestra era. Lo puso en orden. Tal vez el Antiguo Testamento lo puso en orden desde el segundo siglo. Pero el Nuevo Testamento lo puso en orden en el siglo V. En el siglo V, en nuestra hora, en un concilio de los que tuvieron los cristianos, como el de Jerusalén en el año 49. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí viene lo que le estaba diciendo hace un rato, útil para enseñar. Cuando dice que es útil para enseñar, nos está diciendo el apóstol, nos dice el Espíritu Santo, que no podemos enseñar lo que no sabemos. Y si queremos enseñar acerca de Jesucristo, el único libro que habla con la veracidad de Jesucristo es la Biblia. Todos los demás libros, todo lo que se escribe de Jesucristo, del Padre o del Espíritu Santo, está extraído de la Biblia. Está bien, léanlos, pero no hagan a un lado la Biblia. Porque si la fuente que es la Biblia inspiró a esos autores que escribieron estos libros que puede usted estar leyendo, Billy Graham, que Franklin Chan, que son los que yo conozco, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Si inspiró a esos autores, también te va a inspirar a ti. ¿Te puede ayudar lo que ellos escribieron? Claro que te puede ayudar. Por eso los inspiró Dios, para que te ayuden a ti. Pero no te olvides que ellos aprendieron de la Biblia. Y que tú, yo podemos aprender de la Biblia. Por eso dice, es útil para enseñar. El cristiano tiene que enseñar el Evangelio de Jesucristo. No solamente lo que yo sé de Él, sino en mi forma de vida. Tenemos que enseñar el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tuvo que morir? Las respuestas todas las encontramos en la Biblia. Que hay algunos que lo han sacado y lo han desglosado. En vez de escribir un versículo, escriben un libro completo. Está bien, léelo. Pero no te olvides de dónde viene esa información y úsala. Porque Dios te puede decir de ti algo diferente de lo mismo. Dentro del mismo contexto, pero en tu contexto. Te lo puede decir, porque esa es la finalidad de la palabra. Cuando Él dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, está hablando de la eternidad de esta palabra. Está hablando de la invariabilidad de esta palabra a través del tiempo. En cada generación va a tener el mismo significado, pero visto de acuerdo a las circunstancias contextuales y culturales de esa generación. Por eso es útil para enseñar, y útil para enseñar en cualquier generación. Pero la iglesia debe de estar atenta a los cambios generacionales para estar preparada, porque van a venir. Hoy en día, yo lo he leído últimamente también, está todo eso de la ideología de género, y de repente me entero de que hay una nueva letra en la LGTBQRSTWXYZ. Hay un nuevo, se llama los Two Spirits, los de dos espíritus. Bueno, cuando yo conozca más de eso se lo voy a decir. He estado oyendo conferencias de eso esta semana. Hay uno nuevo. ¿Y dónde están ocurriendo esas cosas? En Canadá. De Canadá va a venir aquí y de aquí se va todo el mundo. Apenitas está entrando en Estados Unidos. Apenitas. Ya oí eso, pero está en Canadá. Y es algo terrible, terrible también.
Pero la generación que está viviendo ahorita en nuestro país, nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos, tienen una perspectiva diferente de las cosas por las influencias culturales a las que han estado sometidos, por las influencias educativas a las que han estado sometidos, porque nosotros mismos lo llevamos a la escuela y está bien, pero no debemos de descuidarlo. Entonces, tenemos que saber lo que la Biblia dice para saber cómo responder ante todas esas cosas. Un día va a venir mi hijo o va a venir su nieto de la escuela y le va a decir: abuelita, ¿qué es el Two Spirit? ¿Qué son los que tienen Two Spirit? ¿Y qué le vas a decir? Ah, no es esto. ¿Le vas a decir lo que dice la ciencia o le vas a decir lo que dice la Biblia? Y si me dice la Biblia que es útil para enseñar, quiere decir que nada se le escapa al conocimiento, a la vida humana. No importa en qué generación se viva, la Biblia tiene la respuesta. O sea, Dios ya dio la respuesta. La tiene, pero tenemos nosotros que estudiarla. No la estudias, no vas a tener respuestas. Y entonces vas a acabar aceptando lo que ellos dicen. Vas a acabar aceptando lo que dice aquella sociedad. ¿Por qué? Porque el que calla, otorga. El que no sabe cómo responder a esas cosas, está aceptando esa posibilidad. El silencio únicamente está apoyando lo que Dios ha estado rechazando desde el principio. Y tiene usted que estudiarlo. Y la iglesia se está preparando también para eso. Y usted debe de estar preparado. Van a venir nuevas generaciones, pero ¿estamos listos para recibirlos? ¿Estamos listos para responder a sus preguntas? La Biblia es útil para enseñar, pero sabemos cómo enseña sobre aquellas cosas equivocadas del mundo exterior a la iglesia. ¿Sabemos cómo responder a todas esas cosas? Yo aquí he hablado un poco del aborto. Claro, no he enseñado sobre lo que dice la Biblia. He mencionado algunos versículos. Que hay otras cosas que la Biblia nos enseña acerca de los trans, acerca de los gays, acerca de otros y así sucesivamente. La Biblia tiene respuestas a todo eso, pero ¿las conoce usted? Entonces, pierdes un paso en el camino de la perfección cuando no estás usando la Biblia como lo más útil para enseñar acerca de la verdad de las cosas, acerca de la verdad del ser humano, acerca de la verdad del espíritu del ser humano, acerca de la verdad emocional del ser humano. Pablo en Tesalonicenses dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Podemos nosotros responder a esas necesidades. El día de hoy, el joven no necesita dogmas. No le diga, no, la fe es un dogma, el Espíritu Santo es un dogma. Ellos necesitan comprobar. Y la Biblia nada lo maneja como un dogma. En la Biblia no hay dogmas de fe. Y lo digo con todo respeto, no hay dogmas de fe. En la Biblia se explica todo y muchas veces se explica con tal crudeza que si no fuera porque está en la Biblia, uno creería que es hasta un libro de por allá, que me está diciendo cosas feas. Si no, lean Ezequiel 23. Es útil para enseñar, es útil para redarguir. Cuando a mí me han dicho, pero hay que redarguir, ¿verdad que hay que redarguir? Todos creen como para lograr salir de algo, como para pedir perdón. Y no. De acuerdo al diccionario de la Academia, la Real Academia Española, redarguir también es refutar, rebatir, impugnar, objetar, es convertir el argumento de quien te ataca en un argumento en contra de él. Si él te habla del aborto, tú utilizas el aborto, palabra, para contraatacar. Eso es redarguir. Eso es redarguir.
Entonces, las escrituras son útiles para convencer a la persona que se ha equivocado. ¿Cómo vas a convencer a la persona que se ha equivocado si tú no conoces la escritura? Redarguir es también argumentar. Redarguir es mostrar la verdad de Dios. No como un dogma, no como algo que así lo tienes que creer, no. Con el razonamiento que Dios nos ha dado. Porque tu razonamiento se transforma en el razonamiento de Cristo cuando recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Si no, vea 1 Corintios capítulo 2, en el último versículo de ese capítulo, cuando dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si eso no es cierto, oye, pero como yo sé que es cierto, entonces tenemos la capacidad de razonamiento que Él nos está dando. Y cuando dice a los apóstoles, Él los recordará, Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. Nos está hablando de esto que Pablo está diciendo. Nos está hablando de esto que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Te está hablando a ti también. Entonces, redarguir es refutar, es rebatir, es impugnar, es corregir a la persona que se ha equivocado, es tomar el camino correcto, es decirle a la persona cómo tomar el camino correcto. Ya si ella decide rechazarlo, ya es su decisión. Y Dios ha dado esa capacidad al ser humano que tome su decisión. Por eso dejó a Adán y Eva solos en el paraíso. Y ellos tomaron su decisión y ya aquí estamos, ¿verdad? Útil para redarguir, para corregir. Quiere decir que todas las ideas, todas las teorías, todas las teologías, toda enseñanza debe de ser comprobada con las escrituras. Y si alguna enseñanza no está en lo correcto, la misma escritura nos está dando a entender, cuando nos dice eso no es correcto, tal vez no lo va a decir en esa manera tan directa, nos está diciendo hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Pero, ¿cómo vas a corregir si no estudias la Biblia? Vas a corregir según tu razonamiento, según tu pensamiento. Es que tengo el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo dice que vengas aquí. Si no lee Hebreos 4:12. Para que entiendas bien por qué el Espíritu Santo nos manda aquí. Es cierto que el Espíritu Santo nos va a inspirar, pero ¿sabes dónde? Cuando estamos aquí adentro. Y cuando ya estamos en la práctica, nos lo va a recordar para que nosotros actuemos conforme a la enseñanza que hemos recibido de la palabra de Dios, del mismo Dios, porque es su palabra. Decía en una de las conferencias que estábamos, de los estudios que dábamos aquí desde este púlpito, que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, abrimos la puerta de nuestra vida para que entre el Espíritu Santo y haga su obra. Es decir, cada vez que tú agarras la palabra de Dios y la abres y la lees buscando con todo tu corazón, acuérdate de la promesa dada a Jeremías. Me buscaréis y me encontraréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú te acercas de esa manera a las Escrituras, lo vas a encontrar. Porque muchos se han acercado para justificar sus pensamientos y también encuentran la justificación. Si no, no existirían esas otras corrientes religiosas que he mencionado y más aún otras. Bueno, tenemos que entrar a ella para corregir, para que podamos corregirnos nosotros mismos. Y saben que sí lo vamos a lograr, porque otra vez Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice, toda la escritura es viva y eficaz. Léalo conmigo. La escritura es viva y eficaz. ¿Qué más? Más penetrante. Amén. Que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir. Vamos, ¿no lo han encontrado? Ok, búsquenlo. Amén. O sea, no solamente toca nuestra carne, toca nuestras emociones
y toca nuestro espíritu, que es el que está en contacto con el Espíritu de Dios. Romanos 8:16. Toda la escritura, toda la palabra de Dios es viva y eficaz. No es palabra muerta, es viva. Y tiene su significado en cada generación, así como la tuvo en mi generación. La tiene también en las otras generaciones. Y la iglesia que quiere crecer tiene que estar entendiendo a las siguientes generaciones para hablarles en su lenguaje la verdad de Dios en su generación. Porque si yo le hablo a los jóvenes así como a mí me hablaron, se van a ir. Se van a ir. Si yo nada más canto las canciones que a mí me convirtieron en aquel tiempo, se van a aburrir porque ellos han oído otras cosas. Eso no quiere decir que vamos a traer cualquier tipo de letra, porque en las canciones no es la música lo que es terrible, sino la letra. O la letra glorifica a Dios, o glorifica al ser humano, o glorifica a Satanás. No hay otra. Entonces debemos tener mucho cuidado con la letra. Debemos de saber lo que allí en la letra se está diciendo. Porque hay cantos que nosotros no sabemos ni lo que estamos diciendo. Les podría dar ejemplos, pero me va a llevar más tiempo y no quiero eso ahorita. Entonces, tenemos nosotros las escrituras para corregir, pero también y va a corregirnos. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios penetra en nuestra vida, parte nuestra alma, llega hasta nuestros tuétanos donde nada más entra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vas a tomar una decisión, atiende la palabra. Y entonces te vas a dar cuenta si es una decisión a la que Dios te está inclinando o es una decisión a la que tú te estás inclinando. Y ese discernimiento solo te lo puede dar la palabra de Dios. Hay quienes me han dicho, pero Gedeón lo hizo poniendo aquel vellocinio. Sí, pero Gedeón no tenía esto. Tú lo tienes y tú vas a decir, a ver, Señor, aquí tengo mi bolsa. Lo dejo aquí, si cuando venga mañana está mojada mi bolsa y seco todo lo alrededor. No, eso ya es tentar a Dios. Porque el Espíritu Santo nos está diciendo que siempre acudamos a esto. Porque esto es lo que hace discernir si aquello que yo quiero hacer es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. Solamente la palabra de Dios lo tiene. Ya no tengo que buscar pruebas, para eso existe la fe. Si quieres pruebas, no necesitas fe, porque tienes la prueba de que va a ocurrir. En cambio, en la fe no tienes prueba de nada, solo tienes a un Señor que tú sabes que cumple lo que promete. Eso es llegar a la palabra de Dios y estar en el camino de la perfección. Y por último dice, para instruir en justicia. ¿Qué cosa más bella? ¿Qué es instruir en justicia? Pues saber hacer lo justo delante de los demás. Ahora, solamente puede instruir en justicia quien conoce lo justo. Y nosotros los hijos de Dios, de acuerdo a las doctrinas, si no lea la epístola a los romanos, hemos sido justificados. ¿Y qué es ser justificado? La famosa doctrina de la justificación de la iglesia. Ser justificado es la declaración de Dios de que tú eres justo por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, como quieras verlo. Pero eres justo delante de Dios. Y cuando dice ser justo como yo estoy justo, en el Antiguo Testamento tenían que buscar vivir lo que el Señor les estaba diciendo y no lo podían hacer. Viene Jesucristo, lo hace y gracias a Él, delante de los ojos de Dios, hemos sido justificados. Y si hemos sido justificados, conocemos la justicia de Dios. Necesito conocer un poco más de detalle de la justicia de Dios. Perfecto, para eso están las Escrituras. Entonces nos instruye en cómo ser justos. Nos instruye en cómo ser veraces en lo que hacemos y en lo que decimos, hasta en lo que pensamos.
Y eso le está diciendo a, Pablo, a Timoteo Pablo. Y vean la razón por la que se los dice. A fin de que el hombre de Dios, ¿y quién es el hombre de Dios? En aquel momento Pablo le decía a Timoteo, tú eres un hombre de Dios porque tienes a Cristo en tu vida. Y sí lo tenía. Ya se estaba hablando después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ya el Espíritu Santo estaba aquí en la tierra. Entonces, cuando habla aquí del hombre de Dios, no habla del Antiguo Testamento. Habla de aquellos que han llegado a Dios por medio de Jesucristo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, aquí la palabra genérica, antropos. A fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectas, enteramente preparados para toda buena obra. Pero la buena obra no es la que a ti se te ocurre hacer. Tenemos que leer Efesios capítulo 2, versículo 10, para saber qué son, en dónde están esas buenas obras. Y antes del versículo 10 está el versículo 8 y el 9. Allí en el 8 dice que somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero que Dios, dice en el versículo 10, ha preparado las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Empiezan con uno de los grandes mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Es lo que el Espíritu Santo hoy le dice a la Iglesia Cristiana Unida. Es lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti allí donde estás. Ama a tu prójimo. Porque si un autor me gustó mucho, pero lástima que es un miembro de la teología de la liberación muy fuerte, José Miguel Bonino, escribió un libro que se llama Ama y haz lo que quieras. Me llamó la atención y me puse a leerlo. Y es muy convincente el hombre, solo que su trasfondo no es el mío, es la única diferencia. Pero lo que dice es cierto. Entonces eso mismo yo lo agarro para mí. Por eso les puedo decir que así como está aquí, cuando dice cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, para que estemos preparados para toda buena obra, como le dice a Timoteo Pablo, para que estemos preparados para toda buena obra, como le dice el Espíritu Santo hoy a nuestra iglesia, empieza con el ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás listo para eso, mi hermano? ¿Estás listo para eso, mi hermana? Solo quiero decirte que el camino a la perfección, como ya dije hace un momento, está pavimentado por la palabra de Dios, por su estudio y por su respectiva práctica. Ese es el camino a la perfección. No podemos decir, es que nadie puede ser perfecto. Nadie es perfecto. ¿Sabes qué? Ya el Señor te mostró que hay un camino que se puede recorrer para la perfección. Así que elimina esa palabra de tu vocabulario. Tú puedes ser perfecto, tú puedes ser perfecta mientras estés en el camino de la perfección. Dice, es el estudio de las Sagradas Escrituras, el camino a la perfección, lo que nos permitirá conocer la verdad de Dios en Jesucristo, refutar las malas enseñanzas, saber cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado para andar en ellas. Es un llamado a los estudios bíblicos, a la escuela dominical, a los cultos de oración, a los cultos de adoración. Es un llamado a la práctica de una vida totalmente sometida a Dios. Es la práctica de la evangelización, de la promoción de la iglesia, así como Pablo le decía a Timoteo, haz obra de evangelista. Ese es el camino a la perfección. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Es el reto que hoy yo le lanzo a nuestra iglesia, es el reto que yo te lanzo a ti que estás detrás de la pantalla. Camina el camino de la perfección. Si lo tomas así muy utópicamente o filosóficamente, es cierto, nadie es perfecto, pero Dios ya nos dio la oportunidad de caminar ese camino. Él lo caminó aquí antes que tú y yo lo empecemos a caminar. Él lo hizo.
y llegó al final y recuperó la gloria que dejó en el reino de los cielos cuando Él ascendió. Lo veo en Juan 17, versículos 1, 2 y 3. Recuperó la gloria. Y en Filipenses capítulo 2 oímos como Él dejó todo eso. Y solamente lo hizo para que tú y yo podamos caminar ese camino a la perfección. Pero sabes que siempre va a depender de ti. Puedes decir, es una locura lo que dijo el pastor. Eso que dijo el pastor no es cierto, ni siquiera estoy de acuerdo. Puedes decirlo. Pero yo solamente te he hablado de la palabra de Dios y de lo que significan esas palabras en nuestro tiempo. Así que la decisión es de cada uno de nosotros. ¿Quieren que esta iglesia crezca? ¿Quieren que esta iglesia crezca? Empiecen a caminar el camino de la perfección. ¿Están dispuestos? ¿Quiénes están dispuestos? Póngase de pie. El que esté dispuesto. Por favor, si no está dispuesto, no se ponga de pie. Si no se puede poner de pie, solo levante la mano. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra tan bella. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos muestras y cómo debemos de ser ante ti. Te doy gracias, Señor, porque en aquello que inspiraste a Pablo para decirle a Timoteo, nos inspiras a nosotros para decirnos entre nosotros mismos. Te doy gracias, Señor, porque estás preparando y pavimentando con tu palabra un camino que todavía nos falta recorrer. Muchos eventos están sucediendo alrededor de nuestra iglesia. Hay quienes no les gusta, hay quienes sí les gusta, Señor. Tú eres el dueño de estos corazones, así como del mío. Haz tu voluntad, Señor. Pero muéstranos en todo esto de qué manera tu iglesia va a crecer, porque sabemos que creciendo tu iglesia, tu reino se expande. Y queremos que tu reino, ese lugar donde hemos de estar en algún momento, queremos que se expanda, Señor. Y que muchos otros, por ese amor que tú nos has dejado, lleguen al conocimiento de tu verdad, así como nosotros llegamos en su contexto. Danos a nosotros la sabiduría de la salvación para poder hablarle a nuestros jóvenes, para poder hablarle a nuestros niños, para poder hablarle a otros adultos, para poder hablarle a las parejas jóvenes, para poder orientarlas en medio de los conflictos, tanto matrimoniales como sociales, que tiene el ser humano en este momento, en los cuales a veces indirectamente participamos, a veces hasta directamente. Pero danos a nosotros tu sabiduría, la sabiduría de la salvación, para que nosotros podamos redarguir, o sea, corregir a las personas, refutar sus malas enseñanzas, sus mentiras, refutarlas con tu palabra, con tu verdad. Abre nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Y que lo que nos guíe hacia aquellas personas que tanto te necesitan el día de hoy sea el amor y no la necesidad de ver un montón aquí. Porque cuando es el amor, tú haces el resto, Señor. Porque no podemos amar como tú amas si no fuera porque tú estás en nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Bendícenos. Gracias por esta gran oportunidad que le estás dando a tu iglesia. Gracias, Señor. Bendícela en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.